Bueno, jóvenes, ya como parte final de nuestro programa, vamos a ir viendo algunas representaciones gráficas. Vamos hasta la clase pasada habíamos visto dos tipos de frecuencias. Habíamos visto la frecuencia simple, la distribución por frecuencia simple, que es cuando únicamente tenemos pocos datos, como calificaciones o demás, y los podemos ir agregando mediante una frecuencia absoluta directamente. Después vimos una situación donde podemos ver una frecuencia por intervalos, donde primero tenemos que hacer cómo van a quedar, cuántos intervalos y de qué manera, y después de eso tenemos que hacer todo lo que sería la clase, la frecuencia absoluta, para también poder determinar la media, mediana y moda, y las medidas de tendencia, tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Pero es importante que todos estos análisis los podamos nosotros representar mediante mediante una gráfica. Una gráfica es un diagrama o un dibujo complementario a una tabla o cuadro que permite observar las tendencias de un fenómeno en estudio y facilita el análisis estadístico de las variables que ahí estamos relacionando. Toda gráfica debe de tener tres partes fundamentales. Debe tener un título adecuado, el cual debe ser claro y conciso, que debe responder a las preguntas de qué es lo que está utilizando, cuándo y dónde se hicieron las observaciones. El cuerpo gráfico en sí debe demostrar cuál es la elección a considerar, el o los tipos de variables a relacionar, es decir, vamos a marcar qué es lo que a quién va dirigido y para qué nos está sirviendo. Y número tres, las notas al pie del gráfico, donde vamos a presentar normalmente las aclaraciones respecto al gráfico, las escalas de los ejes o pongamos algún tipo de crédito. Si por ejemplo es un gráfico que alguien hizo, vamos a ponerle quién lo hizo o alguna nota específica para poderlo denotar. Existe una gran variedad de tipos y de cantidad de gráficos para la representación de datos, no solo de datos estadísticos, sino en general cualquier tipo de datos, ya que de ellos depende el diseño artístico de quien los elabora, así como de su imaginación al combinar varios tipos de ellos. Vamos a ver aquí algunos de estos tipos y vamos a ver cuáles son los mejores para poder presentar diferentes tipos de información. Vamos a empezar con el gráfico de líneas. No sé si alguien me puede apoyar leyendo este primer tipo. Sí, Inge. Gracias, Zaira. ¿Puedo leer? Sí, Gráfico de líneas. Usado básicamente para mostrar el comportamiento de una variable cuantitativa a través del tiempo. El gráfico de líneas consiste en un segmento rectilíneo, en segmentos rectilíneos unidos entre sí, los cuales resaltan las variaciones de la variable por unidad de tiempo. Para su construcción ha de procederse de la siguiente manera. En el eje de las ordenadas se marcan los puntos, de acuerdo con la escala que se esté utilizando. En el caso de una escala aritmética, distancias iguales en el eje representan distancias iguales en la variable. gracias, Zaira. Bueno, como lo dicen, este es un tipo de sistema que sirve principalmente para denotar tiempo. Tiempo y frecuencia, tiempo y porcentajes, aquí lo podemos ver, aquí vemos un ejemplo. Vamos a ir viendo cuáles son precisamente, vamos a ir recordando qué nos están dando como elementos. Debe tener título, cuerpo y notas al pie. Ahí está el título, claramente variación de la inflación en Colombia, de dónde a dónde va, del 95 al 2000. Vienen los nombres de los títulos de los ejes, años y porcentaje. Vienen por años 94, 96, 98 al 2000. Tenemos datos desde el 95 hasta el 2000, como se ve. Datos tenemos datos desde el 95, aquí está 95 hasta el 2000. Y podemos ir dándonos cuenta de cuáles son los valores. El valor máximo es el de 20% que se encuentra en el 96. Ok. ¿Alguien me puede ayudar con el siguiente tipo? Ángel, ¿puedes leer el segundo? Por favor.
Giovanni, ¿puedes leer este segundo? Buenos días, Inge. Ya. En donde dice gráfico de líneas. Sí, compuesto. Ok. Gráfico de líneas compuesto, cuando se tiene varias variables a representar con el fin de establecer comparaciones entre ellas, siempre que su unidad de medida sea la misma, se utiliza, se utiliza plasmarlos en un solo gráfico, el cual es el resultado de representar varias variables en un mismo plano. Ok. En este caso, muchas gracias, Giovanni. Debes de tener solo una gráfica, tenemos dos. Estamos marcando número uno, la variación de la inflación y número dos, el salario. El salario en un color como más rosa y la inflación un color más azul. Estamos viendo los dos sistemas. Esto es para tener dos variables con los mismos datos. Cuando se tienen dos variables, las cuales pueden estar representados de la misma manera, así que están vienen de la mano de los mismos resultados, se pueden demostrar de esa misma manera. Aquí en este caso ambos están denotados tanto en años como en porcentaje, entonces se pueden agrupar. Aquí podemos ver, por ejemplo, es algo muy común, mientras que el salario, el máximo porcentaje de salario está en 20%, la inflación está en 21%, está en 1 o 2% más arriba. ¿Eso qué significa? Que aún así el salario no cubre completamente todas las necesidades con la inflación. Si hubiera estado al revés, significa que está muy bien nuestra economía porque está absorbiendo hasta la inflación inclusive. Sasha, ¿me puedes apoyar con esta? Por favor. Sí, gráfico de barras. El gráfico de barras, como su nombre lo indica, está constituido por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí. Se utiliza básicamente para mostrar y comparar frecuencias de variables cualitativas o comportamientos en el tiempo, cuando el número de ítems es reducido. Cuando estamos hablando de ítems, gracias Sasha, es cuando el número de columnas no vamos a tener tantas. Cuando tenemos muchos, no se recomienda este tipo de sistema. Aquí en este caso, ¿cuántos ítems tenemos? Si lo podemos ver de esta manera, tenemos 5. ¿O cuántos intervalos o cuántos elementos a tomar? Muy pocos. ¿Cuánto podemos tomar como un valor reducido? Cuando el valor sea menor a 8, se puede ocupar perfectamente. Bueno, aquí estamos viendo una gráfica de barras, como su nombre lo dice, principalmente marca frecuencia. Aquí dice número de hijos, una obrera, hay en total, podemos verlo de esta manera, lo podemos intentar escalar, 9, 10, 11, hay 11 obreras que no tienen hijos, hay 12 obreras que tienen un hijo, hay 17 obreras que tienen dos, hay, creo que son 8 obreras, sí, 8 obreras que tienen tres, y por último, solo una obrera tiene 4 hijos. Lo que se utiliza principalmente es para la frecuencia. Este. Ángel, ¿ya me escuchas? ¿Puedes leer la siguiente? Sí, G. Dice aquí el gráfico de sectores circulares, usualmente llamado gráfico de pastel, debido a su forma característica de una circunferencia debida en casos por medio de radios que se dan a la, la sensación de un pastel tajado en porciones. Gracias, Ángel. Bueno, esto nosotros lo conocemos como una gráfica de pastel. Su nombre es gráfica de sectores circulares. Se llama de pastel por, como lo dicen, por la forma en que se ven que están cortadas esas porciones, como si fueran rebanadas. ¿Cómo se realiza? Bueno, eso es muy sencillo realmente. Depende directamente del porcentaje que tenemos. Recuerden, ¿alguien me puede decir, cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Ok, excelente, son 360 grados. Entonces,
lo que se hace precisamente es multiplicar lo que tenemos nosotros como frecuencia relativa para encontrar esta. Si se dan cuenta, las anteriores eran con frecuencias absolutas, con frecuencias relativas. Ahora esta es también con la frecuencia relativa. Aquí es importante la frecuencia relativa. Y a esto lo vamos a multiplicar por 360 grados. Estamos hablando de la frecuencia relativa de manera decimal. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una tabla, una gráfica de sectores circulares o llamada de pastel para los problemas anteriores, entonces voy a tomar, por ejemplo, aquí mi frecuencia relativa, estos datos, 0.02, 0.06, 1, 0.18, 0.24, 0.2, 0.1, 0.06 y 0.04 y lo voy a multiplicar por 60 grados. En esta gráfica, en la segunda gráfica que teníamos, ¿qué valores tomaría? Estos que dicen acá, frecuencia relativa, 0.04, 0.1, 0.10, 0.33, 0.18 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, decimalmente aquí tendríamos nosotros 0.20, 0.10, 0.10 y aquí tendríamos 0.60. Esas serían las frecuencias relativas decimales. Y al multiplicarlos por 360 grados, punto 6 por 360, estaríamos teniendo 216 grados. Punto 20 al multiplicarlo por 360, tendríamos 72 grados y punto 10 al multiplicarlo por 360 tendríamos 36 grados, igual acá al multiplicarlo por 360, 36 grados. Entonces tendríamos dos partes de 36 grados, una de 72 y una de 216. Si hacemos la suma, 36 más 36 son 72. 72 más 72, 144. 216 más 144, 360 grados. No sé si tengan dudas entonces de cómo hacer esa gráfica de pastel. Chicos, Por mi parte no dije. ¿no? Excelente. No, Bueno, dije, existe un tipo diferente que se llaman histogramas. Para la construcción de un histograma de frecuencias de fácil interpretación y que no falsee la información, debe de disponerse de una distribución de frecuencias por intervalos. Eso se hace por intervalos. No es para datos como los anteriores. Esta es por intervalos, con una amplitud igual para que cada clase de intervalo sea del mismo tamaño. En el eje de las abscisas, es decir, en el eje de las X, procedemos a representar los intervalos de una variable, la que tenemos en este caso como intervalos. Recuerden que nosotros ya hicimos aquí un problema que hablábamos sobre la cantidad de carga que permitían, ahí está, la resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado de 100 baldosas o 100 pedazos de loseta, los cuales habíamos divididos, aquí están divididos, si se dan cuenta, en intervalos de 101 a 2, bueno, de 101 a 200, de 201 a 300 y así sucesivamente hasta 701 a 800. Entonces, aquí lo estamos dividiendo de esta manera. Empieza uno en 100 y termina antesito de 100, empieza en 200, termina antes de 200 y así sucesivamente. Aquí están todos los intervalos. Todos estos, si se dan cuenta, tienen la misma amplitud. Recuerden qué amplitud teníamos. Son 100, esa es la amplitud entre cada lugar, son 100. Ahí está. Y la distribución debe ser proporcional a, por ejemplo, ese valor. Si tenemos 100, pues todos deben de tener 100. Si tuviéramos alguna que tuviera 50, las que tengan 50, pues van a ir a la mitad de ancho. Digamos que aquí tuviéramos algo que tener que representar de 600 a 650, ese quedaría a la mitad. Aunque siempre se pide que sean todos con el mismo amplitud. El histograma se puede construir dibujando las barras contiguas, como lo estamos viendo, pegadas. No hay una separación como en el sistema de barras. En el sistema de barras existe una separación entre sí, si se dan cuenta,
una separación mínima entre sí. En este caso, en el histograma, no existe ninguna separación, todas están unidas, están completamente contiguas y vamos representando las frecuencias. Lo podemos hacer por barras o podemos hacerlo también por polígono, como son las primeras. En el gráfico de líneas o también llamada poligonar, también se puede hacer. Ahí está. ¿Cómo lo podemos observar? La mezcla entre estas dos, la primera que es de frecuencias mediante un histograma y la segunda que es mediante un polígono de líneas, nos generan en unión un histograma que nos va a dar como resultado principalmente cuál es la tendencia de la situación. Esta tendencia lo podemos ver a continuación, es la mezcla entre las dos. Esa tendencia que nos dice que la mayoría de datos están agrupados en el rango de los 400 y 500 y que la mayoría de datos, como lo hayamos visto en las clases anteriores, están entre los datos 300 y 600. Aquí estaría la mayoría de resultados. Lo vamos a comprobar con los datos obtenidos anteriormente. Entre los 300 y 500 tenemos una frecuencia de 21, 33 más 18, 21 más 33 son 54, 54, 54 serían 62, 72%. Tenemos dentro de este espacio propiamente el 72% de nuestros datos agrupados. Bueno, jóvenes, vamos a hacer otro ejemplo por ahí. Sé que a algunos de ustedes les quedó dudas de cómo poder sacar sus intervalos. Vamos a repetir esta parte de determinación de intervalos. Tenemos que tener en cuenta rango. Tenemos que tener en cuenta cuántos intervalos vamos a estar haciendo. Aparte de eso, hay que hacer un pequeño ajuste para que se puedan acomodar los datos, la amplitud del intervalo, y ya que tengamos esto, ya podemos ir directamente a nuestra tablita y poderlo relacionar. Bueno, vamos a ir sacando varios de estos datos. Aquí tenemos, la ventaja es que nos dicen cuántos datos tenemos. En total tenemos 130 datos. Bueno, entonces vamos a empezar checando cuál es el dato más pequeño. Aquí en esta columna el dato más pequeño fue el 17. Aquí tengo un 16. Aquí tengo, no, aquí no tengo ninguno. Bueno, sí tengo, pero no. Aquí tengo un 12. Creo que ese es el más pequeño. A vista aérea, aquí tengo un 13. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Creo que tengo un 15, 14, 16. Sí. Entonces, para poder encontrar el rango, recuerden que es el valor máximo menos el valor mínimo. Ya tenemos el valor mínimo es 12. Ahora vamos a encontrar el valor máximo. Aquí tenemos un 49. Creo que no hay ningún 50 o si cuentan por ahí jóvenes un 50 que me puedan apoyar. No hay. No sé si encuentran por aquí, no hay ningún 50, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces el valor máximo es 49. A 49 le resto 12, me quedarían 37. Tengo un rango de datos de 37. Bueno, con este rango de datos ahora voy a sacar el número de intervalos. Número de intervalos. Recuerden que la fórmula es 1, es 1 más 3.3 log de logaritmo y n de datos. 1 más 3.3 log de 130, cerramos igual. ¿Cuánto les queda esto, jóvenes? Si me pueden apoyar ahí con su calculadora, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les queda, jóvenes?
7.9760. Ok. Gracias, Sasha. Y los demás no los escucho. Espero que no estén durmiendo. 7.976 intervalos. Recuerden que aquí, pues vamos a tener en cuenta la posibilidad de poder trabajar 7 o poder trabajar 8 intervalos. Poder trabajar 7 o poder trabajar 8 intervalos. Bueno, me voy a dar cuenta de mi elemento. Voy a hacer las dos posibilidades. Vamos a sacar ahora primero la amplitud de mi intervalo. Amplitud del intervalo. ¿Qué es la amplitud? Es el espacio de dónde a dónde va a ir, así de qué número empieza a qué número termina. Es para poder saber cuántos números vamos a trabajar. Vamos a trabajar las dos posibilidades que tenemos. Ahora sí que puede ser con 7 o con 8. Amplitud con 7 sería 37 entre 7 y 37 entre 8. Si alguien me puede apoyar con ambos resultados, mucho les he de agradecer. Entre 7 sería 5.285. A ver, joven, ¿me puedes repetir ahí, Sasha? 37 entre 7 sería 5.285. 285, ok. ¿Y con 8? 4.625. Ok. Bueno, jóvenes, aquí va algo un poquito más de interpretación. Si yo hago 7 intervalos y yo empiezo en 12, va a ir subiendo más o menos entre 5 o 6. Si vieran, serían 7, a ver, empezaría en 12. 12 más, o empezaría, por ejemplo, jóvenes, en 10. 10 más 6, 10 más, 10 más 6 serían hasta el del 10 al 15, después llegaría al 21, estarían desfasados. Siempre yo recomendaría que intenten buscar números que puedan completarse bien. Por ejemplo, aquí les voy a explicar. Si yo trabajo con esto, sería con 6, porque debe ser un número entero. No puedo trabajar con punto decimal. Entonces, empezaría, por ejemplo, no necesariamente tengo que empezar en 10. Puedo ver si puedo empezar desde un número anterior. O voy a empezar, por ejemplo, con el 12. Sería 12. La amplitud deben ser 6. Entonces serían 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está. Ahí está la amplitud. Va del 12 al 17. ¿Cuántos números estoy contando en este elemento? ¿Cuántos números estamos contando? 6. Cuéntenlos. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 6 lugares. 12, 13, 14, 15, 16, 17. El siguiente intervalo quedaría de 18 a 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. No, 23, perdón. Y así lo haría consecutivamente, pero si se dan cuenta, los intervalos no tienen tanto una alineación, sino que están quedando de manera desfasada. Vamos a ver, intentar en este caso. En este caso serían de 5. 8 intervalos de 5. Si yo multiplico 6 por 7 son 42. Significa que yo voy a terminar mucho después. Aquí termino 5 por 8 son 40. Bueno, no sé. Para que me puedan entender mejor. Voy a multiplicar este dato. 6 por 7, 42. Significa que yo estaría ocupando un rango de 42. Y si yo agarro 5 por 8, 5 por 8, yo acá estaría haciendo un rango de 40. Entre estos dos, elijo el que sea más cercano a lo que yo tengo de rango real. En este caso, ¿cuál es mi rango? Mi rango es de 37. ¿Cuál es el que más se acerca? El de 40. Ahora voy a intentar acomodarlos. ¿Cómo los voy a acomodar? Como voy a tener un rango de 5, yo en este caso quiero que queden números que estén cercanos al 0. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, en 11, 11, 12, 13, 14, 15, mi primer intervalo. Mi siguiente intervalo sería 16, 17, 18, 19, 20. El siguiente intervalo sería 21 al 25. Después sería 26 al 30, 31 al 35, 36 al 40, 41 al 45 y 46 al 50. ¿Cuántos intervalos contamos?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos tenemos. Ahí está. La amplitud sigue siendo 5, porque lo podemos contar. 11, 12, 13, 14, 15, 5 de intervalo. Y tenemos una alineación prácticamente muy bien idealizada. Ya podemos empezar a contar de dónde a dónde tenemos. Para este caso, alumnos que tuvieran menos de 30 puntos estarían reprobados, alumnos que tuvieran más de 30 puntos estarían aprobados. Primero hay que sacarle su clase. Recuerden que la clase no es más que la suma de los dos. 11 más 15 entre 2. 11 más 15, 26. 26 entre 2, 13. Aquí sería 13. Es la marca de la clase, exactamente el centro del elemento. 16 más 20 son 36 entre 2, 18. Pero para que no se hagan bolas, vamos a ir sumando más 5. ¿Por qué más 5? Porque es esto. 13 más 18, 13 más 5, 18, 18 más 13, 23, 28, 33, 40, no, perdón, 38, 43, 48. Ahí está. Y alguna ventaja que se pueden dar cuenta. 11 más la amplitud que vale 5, 11 más 5, 16, 21, 26, y igual acá más 5, 15 más 5, 20, 25, 30. Entonces, por eso la amplitud es bien marcada. Si buscamos un número de ese tipo, 5, 10, son más sencillos que estar trabajando con 7 y demás, o con 6. Bueno, ahora lo que estábamos viendo de, por ejemplo, la amplitud. Voy a mover mi 40. Aquí voy a tener un rango de 40. ¿Por qué de 40? 8 por 5, 40. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer con la frecuencia absoluta? Vamos a hacer el primer rango, vamos a hacer únicamente el primer intervalo, de 11 a 15. Contemos cuántos números hay de 11 a 15. En la primera no hay, en la segunda no hay, en la tercera no hay, en la cuarta no hay, en la tercera aquí hay un 12, 1, 2, 3, 3 datos creo que hay. Entonces, ¿qué frecuencia absoluta tendríamos? 3. Si se dan cuenta, no solo, ¿hasta cuál es el número más grande que vamos a tener? 49. Pero ¿hasta qué número en teoría vamos a tomar en cuenta aquí en esta distribución? Hasta el 50. Pero ya sabemos que no hay 50. Realmente va desde los 12 hasta los 49. Pero para que nuestros intervalos todos queden del mismo tamaño, los voy a tomar del 11 al 50. ¿Y por qué deben de quedar del mismo tamaño? Para que cuando yo grafique queden exactamente de la misma manera distribuida. Es decir, yo voy a hacer una tabla, por ejemplo, por histograma. Entonces, ¿qué va a pasar con mi histograma? De 11 a 15. Después, aquí va a quedar el primero. Aquí, cuando se haga de ese tipo, okay, vamos a colocar todos nuestros datos. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ir tomando todos nuestros intervalos. ¿De dónde a dónde vamos a ir? Ahí. Aquí está. Hasta tener todas nuestras barras. 11, 15, 16, 20, 21, 25. Ahí está. Aquí, si lo quieren ver, aquí tendríamos el 11 y aquí tendríamos el 50. Y ahí tendríamos todos los datos y estarían colocados en barras. Por ejemplo, esta primera barra que va del 11 al 15, tendría ¿cuántos datos? 3. Después la del 16 al 20, veríamos cuántos datos tendríamos y así sucesivamente. No sé si está más claro, jóvenes. Para completar entonces lo que estábamos viendo ahorita sobre gráficas, vamos a representar varias gráficas a partir de estos datos que tenemos. Aquí está. Vamos a hacer primero una gráfica de pastel. ¿Alguien se acuerda con qué se hace la gráfica de pastel? Con la frecuencia relativa, ahí se acuerda, o con la frecuencia, aquí tenemos. Entonces tenemos que seleccionar lo que tenemos en este caso, salarios y frecuencias relativas. Aquí está.
Ahí está. Ok. Salarios con frecuencias relativas. Y ya podemos insertar, por ejemplo, en este caso, un gráfico de pastel. Ahí está. Aquí tenemos uno. Por supuesto que aquí me está marcando diferentes datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé qué tomé. 8, 9. Ah, no, aquí está. Vamos a cambiar estos datos que tenemos acá. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos quitar esta leyenda, queremos darle realmente qué representa cada dato. La serie 1 que representa precisamente los datos de acá para acá. Realmente, ¿cuál es los datos que vamos a colocar? Son estos. Ahí está. Ok. Para el 50% tenemos 10, 11, 12, 11. Tenemos algo muy repetitivo. Vamos a ver. Estoy tomando como si fueran dos tablas diferentes. A ver. Aquí está agrupada mediante manera de barras verticales. Si nos damos cuenta, tiene una separación entre cada una de ellas. Aquí estamos viéndolo de manera horizontal, igual con separación entre ellas, cuando se hace entre líneas y puntos, también conocida como poligonal, quedan todas unidas. Se puede hacer una colina suavizada donde no aparezca puntos. Aquí está. Se pueden hacer del tipo circular. Aquí tenemos una del tipo circular donde podemos ver precisamente todos los datos, qué porcentaje representan cada uno de ellos. Cuando queremos tener dos variables, por ejemplo, aquí la de dispersión, igual podemos tener varios tipos de dispersión. Ese es cuando ya estamos teniendo en cuenta para poder sacar una tendencia más real hacia dónde están los salarios. Bueno, estas no se pueden aplicar por el tipo de barras. Y si ustedes requerirían hacer alguna mezcla entre dos, se pueden mezclar directamente aquí donde dice cuadro combinado. Si se dan cuenta, se está mezclando una de barras con una de salarios. O se pueden mezclar dos del tipo líneas.